En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Continuamos entonces con el principio y fundamento. Habíamos visto la primera parte, el fin del hombre, de dónde venimos, a dónde vamos, hemos sido creados para Dios, tenemos que salvar nuestra alma. Ahora bien, ¿y las criaturas? Porque no estamos nosotros solos en esta tierra con Dios. Hay muchísimas criaturas que nos rodean. Bueno, vamos a ver ahora entonces el fin que tienen las criaturas y también vamos a contemplar cómo tenemos que usar bien de esas criaturas, con la regla llamada tanto cuanto. Cuando empiece la meditación entonces, como siempre, nos ponemos en presencia de Dios, como siempre hacemos la oración preparatoria del número 46, con nuestras palabras o como nos la ofrece San Ignacio, pedirle al Señor que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas al mayor servicio de alabanza de su Divina Majestad. La historia es la segunda parte del principio fundamento que ya continúo a leerte. Estamos en el número 23, habíamos dicho al principio, número 23 del librito de los ejercicios, habíamos dicho al principio, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su ánima, su alma. Y sigue San Ignacio, y todas las cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Tanto cuanto fin de las criaturas. Composición del lugar. ¿Qué nos podemos imaginar para esto? Bueno, con toda la libertad, si les ayuda a imaginar algo, si no, como ya explicábamos, si les ayuda por ahí a imaginarse, por ejemplo, al Señor en el desierto. Tanto cuanto, es decir, dejó las criaturas y para estar solo con Dios. Ver a los apóstoles que dejan las redes para seguir a Cristo, no estaban apegados a esas criaturas, dejan a su familia. Ver al joven rico que hace lo contrario, que por tener riquezas no sigue la voluntad del Señor. Pensar en los santos, en alguna historia. Bueno, en definitiva, algo que me puedo imaginar de ese ejemplo que nos dan los santos, o mal ejemplo que nos dan las personas, de estar apegados a cosas y que eso no les ayuda a llegar a Dios, o de desapegarse de ellas, y que eso sí es un camino para llegar al Señor. Y la petición va a ser poder entender y vivir esto. Podemos repetirle al Señor como el cieguito, Señor, que vea. Podemos pedirle al Señor con los apóstoles, aumentanos la fe, porque en estas cosas obviamente la fe es importante, tenemos que vivir de la fe, como dice la Escritura 3 veces, ¿no? El justo vive de la fe en nuestro fin último, la fe en el fin que tienen las criaturas, etc. Para el cuerpo de la meditación, entonces, en primer lugar, vamos a dividirlo en dos. Primero vamos a hablar y explicar un poco qué significan las otras cosas que dice San Ignacio, y después la regla del tanto cuanto. En primer lugar, entonces, las otras cosas, ¿sí? Y las otras cosas sobre la faz de la tierra. ¿Qué son las otras cosas? Es todo lo que me rodea, todo lo que no es ni Dios ni yo. En primer lugar, por supuesto, las cosas, ya sea animadas o inanimadas, materiales, son cosas, no son ni Dios ni soy yo. Bien, ahora, en el sentido espiritual y en el sentido que le da San Ignacio lo que vamos diciendo, las personas también entran dentro de esta clasificación. Ya vamos a entender y explicar por qué. No porque sean cosas las personas, sino simplemente porque no son ni Dios ni yo. Entonces, como vamos a ver, si una persona me lleva al pecado o a una persona tengo que hacerle una obra de caridad, cae dentro de esto. Tanto me acerco, tanto me alejo, cuánto me ayuda. Ya lo vamos a explicar mejor. Pero también involucra en esto
las personas porque no es ni Dios ni yo. ¿Qué podemos decir de estas cosas? San Ignacio nos lo dice muy claro, son creadas. Nosotros meditábamos, el hombre es creado, todo lo que implica esto, nuestra pequeñez, nuestra nada, nuestra necesidad de Dios. Soy creado, todo el tiempo me tiene que pensar, me tiene que dar el ser. Las cosas también son creadas. Esas cosas que quizás me atraen, que me distraen de Dios, son creadas. Si tú escondes el rostro, desfallecen, dice el Salmo 104, versículo 29. Si retiras tu aliento, expiran y vuelven a su polvo. Nada son las cosas sin Dios. Pero estas cosas que no son nada sin Dios, son algo, dada la voluntad de Dios de crearla, dada la voluntad de Dios de darle el ser todo el tiempo, nos rodean, nos atraen si se quiere, son buenas. Son buenas porque participan de la bondad de Dios. Nada ha hecho Dios que no sea bueno. Dice el libro del Sirácida, capítulo 39, versículo 38. Y así desde el principio estoy persuadido y lo he meditado y pensado y dejado por escrito que todas las obras de Dios son buenas y cada una de ellas a su tiempo hará su servicio. Todas las obras de Dios son buenas. Y si son buenas también son bellas. Un escritor argentino muy bueno, Hugo Guas, decía: la belleza encuéntrase por los caminos de la naturaleza, que es la verdad. Y también recomendaba él que al escribir, sobre todo, dice: copiad la naturaleza, que es el arte de Dios. Hay belleza, hay cosas que Dios ha hecho hermosas. Todo es bello de lo que ha salido de la mano de Dios, lo que sobre todo no está afeado por el pecado, por nuestro pecado. Bueno, ¿y cuál es el fin de estas cosas? Si son creadas, así como Dios no crea al hombre porque sí, sino por un fin, bueno, también las criaturas tienen un fin. ¿Y cuál es el fin de las criaturas? Son creadas para el hombre. Son para nosotros. Todo es vuestro, va a decir San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 21 y 22. Los dos versículos están. Todo es vuestro, todo es nuestro. Dios lo ha hecho todo para nosotros, para mí, para ti. Todo para el hombre. Es decir, que hay una gran diferencia entre todas las cosas, sobre todo estoy hablando ahora de lo que es inmaterial o lo que es material o es que es animado pero que está debajo del hombre. Vale muchísimo más un hombre que un animal, y hay que decirlo hoy en día esto. El animal es creado para el hombre. Yo no tengo nada en contra de los animales. En muchos casos son una gran compañía, una gran ayuda. Para eso Dios nos los ha regalado. Pienso en un perrito, en un gato, lo que sea. El mismo Dios, para fomentar en el corazón de los hombres la bondad y la ternura en el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque mandaba que tuvieran compasión con los animales, por ejemplo, Levítico 22, 27 y siguientes, porque de no ser compasivo con los animales tampoco iban a ser compasivos con los hombres. Entonces, pero obviamente que siempre hay una gran diferencia, y en el mundo en que vivimos se le da más importancia, al menos en los medios de comunicación y demás, a un animal que a un hombre. A su humano, un perro con su humano. No puede ser eso. Y alguien que salva a un perro de algo tiene más rating que alguien que ayuda a un pobre que le da de comer. Y eso es así. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay algo que no está tan bien. Y la misma sociedad que pondera salvar a un perro, lo que sea, está aceptando el aborto. O no se está preocupando de los pobres. Bueno, en definitiva, es una inversión de valores, ¿no? Las cosas son creadas para el hombre. El hombre está por encima de ellas. ¿Para qué son creadas para el hombre? Para que le ayuden para el fin para el cual él ha sido creado. Las cosas Dios me las ha regalado, me las ha dado para que yo use de ellas para llegar a Él. Y el fin entonces es lo que tiene que mantenerse siempre firme. Y es lo que me va a ayudar a ver a las cosas como medios para llegar a Dios. En primer lugar, para conocer a Dios. Dice Santo Tomás: se ve ser convenientísimo que las cosas invisibles de Dios se manifiesten por medio de las visibles,
Para esto fue creado el mundo. Como enseña el apóstol en Romanos 1:20, lo invisible de Dios es conocido mediante sus obras. Entonces Dios me ha dado todo esto, toda la belleza de la creación, de un universo que no termina nunca de expandirse. El hombre no conoce la grandeza y la perfección, todo para que por eso yo llegue a Él, lo conozca a Él. Y es más, que la belleza de la creación, en lugar de ser un obstáculo del cual me quede yo prendado y me olvide del Creador, sea un aliciente para llegar a Él. Ay, que si me atrae la belleza de las criaturas, ¿cuánto más me tiene que atraer la belleza del Creador? Leemos en el libro del Sirásida, capítulo 42, versículo 26. Aseguró Dios el bien de cada uno de ellas, de las criaturas, pero la gloria de Él, ¿quién se saciará de contemplarla? ¿Quién se sacia de contemplar a Dios? O sea, si veo la perfección de las cosas y que son buenas, que Dios le da esa bondad, pero cuánta más bondad y perfección habrá en Dios, sí que de Él nunca me voy a saciar. Y acá hay que entender entonces que en la medida de que yo tengo a Dios como fin, el hombre es creado para alabar, en esa medida las cosas entonces van a tener la razón de medio. En esa misma medida. Si a mí se me obnubila Dios como fin, entonces van a empezar a tener el fin de mi vida las criaturas. Por eso San Pablo va a decir, todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo. Y nosotros podemos decir, en la medida que yo soy de Cristo, en esa medida todo es mío. Cuando yo uso una criatura, pero de tal manera que no me aleje de Cristo, la estoy usando. Hablando de criaturas, de cosas que... Bueno, pero si yo alejo de mi vida a Cristo, si no soy de Cristo, termino siendo esclavo de la creación. Ahí están los vicios. Y nosotros estamos llamados, por orden natural, por ser creados por encima de todo lo demás, a ser reyes de la creación. Reyes, obviamente, al servicio de Dios y usando de las cosas no de mala manera, no, por supuesto que hay que cuidar de la creación, etc. Pero reyes al fin. Y también por el bautismo, que participamos de la reyesía de Cristo. Las cosas son para mí, en la medida entonces de que yo soy para Dios. Vosotros de Cristo, va a decir San Pablo. Ahora bien, para poder vivir estas cosas que estamos diciendo, de que las cosas no sean fines, sino que sean medios para llegar al fin que es Dios, San Ignacio nos regala una regla de oro, una regla de precisión absoluta, como va a decir el padre Alberto Hurtado, que es el tanto cuanto. Es una lógica férrea. Si mi fin es Dios, he sido creado para Él, todas las cosas que han sido creadas para mí, para que yo llegue a Él, entonces las voy a usar tanto cuanto me ayuden para llegar a ese fin que es Dios, y voy a quitarme de ellas, apartarlas de mí, tanto cuanto me impidan. Y acá cada uno tiene que poner ejemplos de la vida personal, de cosas que uno maneja, que uno sabe cómo hacer, de cosas sencillas, como por ejemplo decir, bueno, sabes cocinar, tienes que hacer una comida, una receta. Bueno, ¿cuánto de esto, cuánto de lo otro, cuánto de harina, cuánto de azúcar para qué? Para que me salga bien esta torta, este pastel. Si le pongo más, no va a salir bien. Y no le puedo poner sal, porque si le pongo sal sale mal, porque estoy haciendo algo dulce. Tanto le pongo, tanto uso, cuánto tiempo de fuego, lo mismo. Quiero llegar a recibirme de una carrera universitaria. Voy a usar tanto cuanto de las cosas, tanto de este libro, tanto tiempo para estudiar esto, tanto de aquello. Voy a apartarme si, bueno, esta reunión con mis amigos no puedo. ¿Por qué? Y porque en definitiva me voy a acostar tarde, no voy a poder estudiar. Porque quiero el objetivo, estoy enamorado de ese título, quiero llegar allá. Y porque quiero llegar allá, uso de las cosas que me ayuden y me aparto de las cosas que no me ayudan. Las cosas que manejamos, que conocemos, las cosas que nos gustan, se nos hace fácil entender eso y vivirlo. Ahora el tema es entenderlo, vivirlo en toda nuestra vida y hacer uso de las cosas que nos acercan a Dios y apartarnos de las cosas que de Él nos alejan. Tanto cuanto. ¿Por qué? Porque si no hacemos así, entonces, en lugar de tener a Dios como fin, empezamos a tener la criatura como fin.
La criatura puede ser, en este caso, un ser humano. No puede ser mi fin un ser humano. Incluso los que están en el matrimonio, obviamente que tienen que amar a su cónyuge muchísimo. Y todos tenemos que amar a todos los demás en el sentido de la caridad. Pero nunca puedo amar a alguien por encima de Dios. O pueden ser, como digo, las otras cosas más entendidas literalmente como cosas. La riqueza, la tecnología, los bienes, el que dirán, mi amor propio, etc. San Jerónimo va a decir, lo que alguien desea, si lo venera, es para él un Dios. Y San Alfonso María de Ligorio, vicio en el corazón es ídolo en altar. Santo Tomás de Aquino, si amas los deleites, se entiende de manera desordenada, estos son tu Dios. San Cipriano, todo cuanto el hombre antepone a Dios, lo convierte en su Dios. Mencionábamos recién a los animales. En Ezequiel 8 se puede leer con fruto cómo Dios le pide al pueblo que había caído en la idolatría de los animales que no haga más eso. Y puede ser en el mundo en que vivimos que un animal sea más importante que Dios para alguien, lamentablemente. Y eso porque se pierde la visión del objetivo, del fin. Vamos a ver cómo los santos nos hablan de cómo tenemos que hacer uso de las criaturas. En definitiva, la regla que nos pone San Ignacio es exacta. Decimos algunas cosas de otros santos para decir lo mismo con otras palabras. San Agustín nos habla, por ejemplo, de no amar las cosas en sí mismas. Nos dice así, la regla de vida para persistir en medio de la multitud de cosas mortales y pasajeras es, ninguna cosa ame ni desee por sí misma. Use de todas ellas conforme a las necesidades y deberes de la vida, pero con la moderación del usufructuario y no del amante que se ve arrastrado por ellas. No cae en un puritanismo. Hay que usar de las cosas, pero no hay que ponerlas como fin. Hay que usarlas de tal manera que no nos arrastren, que la razón siempre pueda manejar hasta qué punto usa una cosa u otra. De hecho, si uno cae en ese puritanismo de no usar nada, de que todo es pecado, obviamente que eso no es la voluntad de Dios. Y va a decir Pascal que el hombre no es ni ángel ni bestia. Ahora, el que se quiere comportar como un ángel termina siendo una bestia. Tanto cuanto. San Juan de Ávila lo dirá así. Pongamos pues un velo entre nosotros y toda criatura, no hincando los ojos del todo en ellas, porque ocupados allí no perdamos de vista el Creador. Quiero decir, nuestras devotas consideraciones que de Dios teníamos. ¿Sí? Vivir en el mundo, no estar en el mundo, no usar de las cosas como si fuera nuestro fin. San Juan de la Cruz lo va a decir así, viva como si no hubiese en este mundo más que Dios y ella, el alma, para que no pueda su corazón ser detenido por cosa humana. Y en otro lugar, nada, 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 hasta dejar la piel y lo restante por Cristo. Y tenía una poesía que decía así, recuerdo del Creador, olvido de lo creado, atención a lo interior y estando amando al amado. Es decir, lograr esa separación con las cosas del mundo que no haga que nuestro corazón se separe del Creador. Y uno puede pensar con estas frases, San Juan de la Cruz era un hombre frío, distante, que no se conmovía por nada, que no le importaba el prójimo. No, para nada. Era un hombre totalmente caritativo, exquisito en la caridad, preocupado por los demás. Las cosas bien usadas nos hacen amar de verdad, no nos apartan del amor en absoluto. San Pablo nos va a decir en el primer libro de los Corintios, primera carta, capítulo 10, versículo 23, todo es lícito, mas no todo es conveniente. Todo es lícito, mas no todo edifica. Entonces, claro, la medida de todas estas cosas no es solamente lo que es pecado o lo que no es pecado. Por supuesto que podemos empezar por ahí, por lo grueso. Si algo me está llevando al pecado, es que en eso hay algo que me atrae de manera desordenada, y entonces alguna criatura está ocupando el lugar del Creador. A veces la criatura soy yo mismo, por supuesto. ¿Qué opinan de mí o mi amor propio, mi honor propio? Bueno, pero a veces son criaturas de hecho concretas, externas a mí.
Bueno, el pecado, bien, ahí tenemos una línea. Si, bueno, si esto me lleva al pecado, no lo tengo que usar más, tanto cuanto. Ahora, hay cosas que no son pecados, es decir, que no son ilícitas, pero que no son convenientes y que las uso de una manera, qué sé yo, para poner ejemplo, el uso del celular hoy en día. ¿Es pecado usar el celular? Bueno, en algún caso puede ser pecado. Bueno, ahí está evidente que no hay que usarlo para eso. Pero aún usándolo de manera lícita, es decir, para cosas buenas, para chatear con alguien, puede ser usado de manera exagerada. Entonces le paso el tanto cuanto y si me ayuda a mí estar 1 hora chateando con tales personas, no hablo de pecado. ¿No convendría que use al menos la mitad de esa hora para leer, para rezar? Tanto cuanto, incluso repito, de algo que no es ilícito en sí mismo. Pensemos también, por ejemplo, el tema del amor al prójimo, del amor a los seres queridos. Tanto cuanto. Una madre que ama a su hijo, está muy bien que lo ame. Ahora, ¿lo puede amar de más, entre comillas? Sí, de manera desordenada. Y sí, puede ser. Por ejemplo, si lo malcría, si lo sobreprotege, si le da un amor desmedido, es algo que no le pasa el tanto cuanto. ¿Por qué? Porque su deber como madre es amarlo, hasta donde debe amarlo. O si un hijo o una hija que quiere consagrarse a Dios o que quiere hacer un proyecto de vida que implica separarse de los padres no quieren. Bueno, hay un amor desordenado, aún en una cosa buena como es el amor a los hijos, puede haber un amor desordenado y no pasa la regla del tanto cuanto. O un hombre que ama su trabajo. Está bien que ame su trabajo y que busque sustentar su familia, pero ahora bien, si ese trabajo lo ama de manera desordenada, no va a estar en la casa cuando tiene que estar, no va a prestar atención a su esposa y a sus hijos, no va a vivir para trabajar. No le pasa la regla del tanto cuanto, porque la santidad de él depende también de eso, del amor a su familia, de la entrega, del tiempo que pase con ellos. Por eso hay que bajar a lo concreto y animarse a pensar en mi vida, a ver qué cosas me parece que no van con el tanto cuanto y ir anotando. En ese sentido también ver que el mundo tiene sus atracciones y que tenemos que vivir aquello que se solía mencionar así, la fuga mundi, el huir del mundo. En algunos casos será huir de cosas, de situaciones, de lugares. Incluso a algunos Dios les puede pedir que huyan, que se consagren a Dios, que vayan a vivir a un lugar apartado. Son casos excepcionales. Ahora, a todos nos pide estar en el mundo y no ser del mundo. San Juan va a decir en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, no améis el mundo ni lo que está en el mundo. San Agustín dirá, huye del mundo si quieres ser puro, huye de las criaturas si quieres poseer al Creador, que te parezca vil toda criatura para que el Creador sea la dulzura de tu corazón. El libro de Coelet, capítulo 1, versículo 8, dice la Escritura, todas las cosas son afanes, mas de cuánto se puede decir lo siguiente, los ojos nunca se hartan de ver, ni los oídos se llenan de oír. Es decir que también este tanto cuanto nos ayuda a entender que las criaturas nunca van a terminar de llenarnos, de planificarnos. Siempre las criaturas nos van a terminar dejando vacíos porque, como dice San Agustín, nos has creado, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. San Alberto Hurtado fue un gran predicador de los santos ejercicios. Comenta así, hablando del tanto y cuanto. El tanto cuanto es un principio fundamental. Es la sabiduría divina. Es una balanza de precisión absoluta. Las criaturas son como los productos de una farmacia, todos los cuales pueden curar o matar según se los emplea. Todos pueden servir si bien usados o estorbar si mal usados. Usar y dejar, nivelar el querer y el poder es la base de la felicidad. Es feliz el que puede todo lo que quiere. Usar y dejar, tanta fortaleza para lo uno como para lo otro. Lo único que persevera purísimo es el amor al fin sobrenatural, a la santidad. Por eso esta fórmula ignaciana será pura fórmula para aquel que no se mueva por un intenso amor a la santidad, fin de la vida. El alma no se mueve por fórmulas, sino por amor. De ahí que hay que mirar y remirar el ideal central de la vida, el principio y fundamento, la primera parte.
Esta regla es la base de la rectitud de intención, que consiste en dos elementos: que el ideal sea la razón directa y verdadera de todas mis elecciones, esto es, que no tuerza el fin como medio o viceversa, y en segundo lugar, que el ideal sea la razón única de elegir, sin otras razones interpuestas ni concomitantes. Nada me debe mover a tomar o dejar algo, sino solo el servicio de Dios y la salvación de mi alma. La rectitud de intención es cosa más difícil que las rectificaciones simplistas que creemos hacer. ¿Cómo obtener la rectitud verdadera de intención? Dominando mis afectos sensibles por la contemplación y la mortificación. Desarrollar en nosotros, por la meditación y la oración, el gusto de la voluntad de Dios. Entonces, bajo cualquier disfraz que Dios esconda, lo hallaremos, como San Francisco de Borja, el cuerpo de Cristo, como Juan a Jesús, etc. Como decíamos recién, animarnos a bajar a lo concreto de nuestra vida y ver en qué cosas de que estamos haciendo uso, que nos rodean, si nosotros le pasamos el tamiz del tanto cuanto, no nos da esa precisión que tiene que tener. ¿Qué cosas entonces? Y ahí vamos a los tiempos, nuestros horarios, las cosas materiales, la relación con las personas, nuestras actitudes, nuestros actos. Y vamos a encontrar que quizás en muchas cosas, incluso que no nos parecen de suyo pecado, pero si vamos al tanto cuanto, o nos sobra o nos falta. Hay que pedir luz al Espíritu Santo, por supuesto, no es tan fácil conocerse a sí mismo, no es tan fácil conocer estas cosas, pero por eso estamos nosotros en un clima de oración y ponemos nuestra inteligencia, nuestra voluntad al servicio del descubrimiento de la voluntad de Dios. También podemos mirar hacia el pasado en nuestra vida y ver cómo en tal momento me faltó pasar esta regla, o sea, es decir, no usé de esta criatura tanto cuanto me ayudaba y por eso pasó lo siguiente. Y así, hoy en día vivimos en un mundo donde nos acostumbramos a que ciertas cosas tomen un lugar que no tienen que tomar. Tengamos cuidado incluso con el tema de los sentimientos. Es muy fácil en este mundo en que vivimos que todo sea del orden sentimental. Si lo siento, bien. Si no lo siento, entonces la regla no es tanto cuanto, sino mi sentimiento. Y obviamente que así no vamos a llegar a la santidad. Es otra la regla que tenemos que poner. No importa si siento o no siento, importa si me ayuda a llegar a Dios o no me ayuda a llegar a Dios. Nos invaden cosas. ¿Cuánto, por ejemplo, tiempo roba en nuestra vida si nosotros no ponemos un orden? ¿Cuánto tiempo roba el uso del celular? A los jóvenes, sobre todo, pero no tan jóvenes también. Si yo le quitara al celular la mitad del tiempo que uso de más, porque hay cosas que se pueden usar, y se le aplico a la lectura de un buen libro, o a la oración, ¿cuánto me ayudaría? Tanto cuanto. Y no nos olvidemos que también en estas cosas, las cosas espirituales más profundas y más importantes, y cosas entre comillas, también entran. Los sacramentos, ¿cada cuánto me confieso? Tanto cuanto. El Señor está presente en la Eucaristía, ¿cada cuánto lo visito? ¿Cuánto tiempo estoy con Él? Tanto cuanto. ¿A cuántas misas voy a la semana si puedo? Tanto cuanto. ¿Cuántas obras de caridad hago? ¿Cuánto apostolado hago? Tanto cuanto. Tanto usar, cuanto me ayude, tanto dejar, cuanto me impida. Acá lo importante es ponernos de frente a nosotros mismos y sobre todo con la luz del Espíritu Santo, como decíamos, y no tapar los ojos a la realidad de nuestra vida, porque si queremos cumplir con el objetivo de los ejercicios, que es quitar los afectos desordenados y ordenar nuestra vida según la voluntad de Dios, tenemos que, con la ayuda de Dios, repito, descubrir esos afectos desordenados para poder, con la gracia de Dios, quitarlos y una vez quitados, decidirnos a hacer la voluntad del Señor. María Santísima, por supuesto, es ejemplo acabadísimo de todo esto, del principio fundamento,
de tener a Dios como centro, porque justamente a veces no lo aplicamos el tanto cuanto porque no tiene fuerza Dios como objetivo, como ideal para llegar, la unión con Él, la santidad. María Santísima obviamente vivió a perfección esto y también vivió a perfección el tanto cuanto. Imaginemos a María, el ángel le anuncia que va a ser la madre del Señor, del Salvador, ella lo acepta, tanto cuanto. ¿En qué sentido? En que no le importa que van a opinar los demás, no importa. Ve que es la voluntad de Dios, por supuesto, lo hace. Podría haberse quedado tranquilita ahí rezando, haciendo contemplación de lo que acababa de pasar. Y no, dice el Evangelio, que rápidamente fue a visitar a su prima Santa Isabel. Tanto cuanto hace uso de las criaturas del tiempo de su comodidad y va a ver a su prima Santa Isabel y se queda con ella 3 meses sirviéndole. Una perfecta, decir, bueno, esto me lleva a Dios, la caridad con el prójimo, pensar, la prima lo necesitaba, allá fue, ¿qué importa? No se encumbró en su dignidad de madre del Señor, no. Tanto cuanto, tanto cuanto. Bueno, pedir a María Santísima la gracia que nos ayude entonces, ¿por qué? Porque queremos en definitiva llegar a la santidad y no hay santidad sin un verdadero uso de las criaturas según la voluntad de Dios. Esa luz es la que le pedimos y esa fuerza en nuestra voluntad. Le pedimos especialmente a María Santísima, se lo pedimos también al patrono de los ejercicios, San Ignacio de Loyola. Ave María Purísima, sin pecado concebida.